Hola mis hermanos, estamos listos para prepararnos nuestro estudio de la revista La Atalaya. Artículo número 39. Si somos apacibles, somos fuertes. Tomado de 2 de Timoteo capítulo 2 el versículo 4, donde nos dice que el Señor pues no tiene que pelear, sino que tiene que ser amable con todos. Bueno, recuerda que este video es por preguntas y respuestas, así que si deseas pues puedes leer el tema de antemano. Empezamos entonces. Pregunta número 1. ¿Qué tipo de preguntas nos podrían hacer nuestros compañeros de trabajo o de clase? Nuestros compañeros de trabajo o de clase podrían hacernos preguntas sobre nuestras creencias, lo cual a veces puede hacernos sentir nerviosos. Sin embargo, estas preguntas pueden darnos la oportunidad de predicar y descubrir lo que opina o siente la otra persona. Algunas preguntas también pueden ser desafiantes, pero es importante que en todas debemos responder de forma amable y calmada. Pregunta número 2. ¿Por qué es bueno ser apacible? Ser apacible es beneficioso porque nos va a permitir controlar los nervios y evitar enojarnos fácilmente cuando alguien cuestiona nuestras creencias. Puesto que la persona apacible es capaz de mantener la calma en situaciones difíciles y puede responder de forma respetuosa y apacible, lo cual puede hacer que otros se replanteen su opinión sobre nosotros y nuestras creencias. Pregunta número 3. ¿Por qué decimos que las personas apacibles en realidad son fuertes? La respuesta es que las personas apacibles en realidad son fuertes porque, como menciona 2 de Timoteo 2:24 y 25, son capaces de enseñar con apacibilidad a los que no están de acuerdo. Esto quiere decir una gran fortaleza emocional y espiritual para mantener la calma y la compostura, incluso en situaciones desafiantes o conflictivas. Pregunta 4. ¿Qué aprendemos del ejemplo de Isaac? Del ejemplo de Isaac aprendemos la importancia de mantener la calma y la apacibilidad, incluso cuando somos provocados. A pesar de que los filisteos pues envidiaban sus pozos y trataban de causarles problema, Isaac mantuvo la calma y se mudó lejos para evitar conflictos. Este ejemplo nos enseña la fortaleza que se requiere para ser apacible en situaciones desafiantes. Pregunta 5. ¿Qué ejemplo muestra que los padres pueden enseñar a sus hijos a valorar la apacibilidad? Un ejemplo que muestra que los padres pueden enseñar a sus hijos a valorar la apacibilidad se encuentra en el relato de Maxense, pues un joven de 17 años, a pesar de tener que tratar con personas groseras, llegó en la escuela y en la predicación, sus padres lo ayudaron a ser apacible. Así que Maxense pues llegó a comprender que se requiere más fuerza interior para controlarse que para enojarse o pagar con la misma moneda. Y la apacibilidad se convirtió pues en una de sus virtudes. Pregunta 6. ¿Cómo nos ayuda la oración a ser más apacibles? En una situación tensa, como cuando alguien dice cosas desagradables sobre Jehová o se burla de lo que enseña la Biblia, la oración puede ayudarnos a ser más apacibles. Al pedirle a Jehová que nos dé su espíritu y sabiduría para responder de manera apacible, podemos encontrar la fuerza interior para controlar nuestros nervios y responder de forma respetuosa.
Pregunta 7. Cuando surgen situaciones tensas, ¿cómo nos ayuda a saber de memoria algunos textos bíblicos? Saber de memoria algunos textos bíblicos puede ayudarnos a ser más apacibles al recordarnos principios importantes que nos ayudan a mantener la calma y a responder de forma respetuosa en situaciones tensas. Y otro comentario, podemos hablar de los textos. Por ejemplo, Proverbios 15, 1 y 18 nos recuerdan la importancia de mantener la calma, de responder de forma respetuosa en situaciones tensas, lo cual puede ayudar a evitar conflictos y a mejorar nuestras relaciones interpersonales. Pregunta 8. ¿Por qué es bueno tener en cuenta qué es bueno tener en cuenta cuando alguien cuestiona nuestras creencias? Cuando alguien cuestiona nuestras creencias, es bueno tener en cuenta que la perspicacia pues nos puede ayudar, ya que la persona perspicaz sabe controlarse cuando alguien cuestiona sus creencias. Es por eso que antes de responder es bueno recordar que quizás no sepamos por qué la persona sacó el tema. Es decir, es importante no asumir que conocemos las intenciones de la otra persona y tratar de entender por qué está haciendo esta pregunta. Párrafo 9. ¿Cómo demostró Gedeón que era perspicaz y apacible? Bueno, Gedeón demostró ser perspicaz y apacible cuando los hombres de Efraín le reprocharon con rabia por no haberlos invitado a luchar contra los enemigos de Israel. En lugar pues de responder con enojo, Gedeón respetó sus sentimientos y le respondió con apacibilidad, lo cual resultó en una resolución pacífica del conflicto. Pregunta número 10. ¿Qué nos puede ayudar a reaccionar bien cuando nos preguntan sobre nuestras creencias? Cuando alguien nos pregunta sobre nuestras creencias, 1 de Pedro 3:15 nos puede ayudar a reaccionar bien, pues nos recuerda que es importante estar preparados para responder a las preguntas que nos hagan sobre nuestras creencias, pero debemos hacerlo con apacibilidad y respeto. Esto implica controlar nuestras emociones, responder de forma calmada y respetuosa, incluso si la otra persona pues no está de acuerdo con nosotros. 11 y 12 pregunta qué es lo primero que debemos hacer antes de responder. De un ejemplo de cómo eso puede dar pie a una conversación agradable. Lo primero que debemos hacer antes de responder es tratar de entender las intenciones de la otra persona y ver la pregunta como una oportunidad de descubrir lo que le preocupa. Esto puede dar pie a una conversación agradable y constructiva. Y ahora con el ejemplo. Por ejemplo, si alguien cuestiona nuestras creencias sobre los cumpleaños, en lugar de responder de forma defensiva, podemos expresar diciéndole que agradecemos mucho que se interese en sus compañeros y luego asegurarle que a nosotros también nos gusta tener un buen ambiente de trabajo. Quizás esto lo tranquilice y abra la puerta para una conversación agradable sobre lo que da a entender la Biblia acerca de los cumpleaños. Pregunta 13. ¿Cómo se puede ayudar a alguien que dice que creer en Dios es ridículo? Bueno, si alguien dice que creer en Dios es ridículo, lo mejor es no precipitarse o dar por hecho que ya sabemos lo que cree. En lugar de eso, podemos decirle algo que lo haga pensar, como invitarle
a un enlace de algún artículo o un video de la jw.org sobre la creación. Es posible que después de esté dispuesto más a hablar con nosotros. Hablarle con respeto tal vez lo anime a replantearse su opinión. Es importante recordar que no podemos obligar a nadie a creer en lo que nosotros creemos, pero podemos compartir nuestras creencias de manera respetuosa y amable. Pregunta 14. ¿Cómo usó Nile la jw.org para ayudar a un compañero que tenía una idea equivocada sobre los testigos? Bueno, el compañero de Niall pues siempre estaba diciéndole que él no creía en la ciencia y que confiaba más en el libro de cuentos que en las pruebas. Como su compañero no lo dejaba explicar sus creencias, pues el hermano le sugirió que viera la jw.org, la sección La Biblia y la ciencia. Y más tarde, pues tuvo la impresión el hermano de que su compañero sí había leído la información y le resultó más fácil hablar con él sobre el origen de la vida. Pregunta 15. ¿Qué pueden hacer los padres para ayudar a sus hijos a responder con apacibilidad? Una forma en que los padres pueden hacer esto es teniendo sesiones de práctica durante la adoración en familia, donde analizan temas que podrían surgir en la escuela y significan cómo responder. También pueden enseñar a sus hijos a hablar de una manera apacible y que despierte el interés. Pregunta 16 y 17. ¿Cómo puede ayudar a los jóvenes las sesiones de práctica? Bueno, las sesiones de práctica en la familia no solo ayudan a los jóvenes a presentar argumentos convincentes, sino que también los convence a ellos mismos de que sus creencias tienen fundamento. Y otro comentario, por ejemplo, un joven llamado Mateo, pues dice que las sesiones de práctica lo han ayudado mucho en la adoración en familia. Muchas veces investiga con sus padres temas que podrían surgir en clase. Él explica que se imagina posibles situaciones que podrían presentarse y practica cómo manejarlas teniendo en cuenta lo que han estudiado. Cuando tienen claro por qué creen lo que creen, se sienten seguros y se les hace más fácil ser apacibles con los demás. Pregunta 18. Según Colosenses 4:6, ¿a qué debemos darle importancia? Bueno, según Colosenses 4:6, pues debemos darle importancia a expresarnos con tacto y apacibilidad, ya que esto puede mantener una conversación agradable y respetuosa, incluso en temas polémicos. Hay que hablar con apacibilidad, pues puede facilitar a que la otra persona continúe escuchando, no corte la conversación, lo que puede ser beneficioso pues para ambas partes. 19. ¿Qué nos puede motivar a ser apacibles a la hora de defender nuestras creencias? Bueno, nos puede motivar a ser apacibles a la hora de defender nuestras creencias el hecho de que la apacibilidad pues impedirá que una diferencia de opinión se convierta en un debate acalorado. Además, una respuesta respetuosa y apacible puede ser que algunos se replanteen su opinión sobre nosotros y sobre las enseñanzas bíblicas. Preguntas de repaso. ¿Cómo podemos desarrollar la apacibilidad? Para desarrollar la apacibilidad, podemos pedirle a Dios su espíritu, pedirle fuerzas para ser apacibles en situaciones difíciles y practicar responder de manera respetuosa y amable en lugar de reaccionar con ira o agresión. ¿Cómo nos ayuda la perspicacia a responder con apacibilidad? Bueno, la persona perspicaz sabe controlarse cuando alguien cuestiona sus creencias y puede
entender que la verdadera razón por la que alguien hace una pregunta es que puede ser diferente a lo que parece. Por lo tanto, antes de responder, es bueno recordar que quizás no sepamos por qué la otra persona sacó el tema. Y en la última pregunta, ¿qué pueden hacer los padres para ayudar a sus hijos a defender su fe con apacibilidad? Pues una forma en que los padres pueden hacer esto es teniendo sesiones de práctica durante la adoración en familia. Durante estas sesiones se puede analizar temas que podrían surgir en la escuela o escenificar cómo responder de manera apacible y respetuosa. Además, los padres pueden enseñar a sus hijos a hablar de una manera que despierte el interés de los demás. Además, otro comentario, la sección Jóvenes de jw.org hay una sección llamada Ponlo por escrito, diseñada para fortalecer la fe de los jóvenes y ayudarlos a explicar en sus propias palabras sus creencias. Si se analiza esta información en familia y se combina con la sección Los jóvenes preguntan, pues todos pueden aprender a defender su fe de una manera apacible e interesante. En resumen, pues los padres pueden ayudar a sus hijos a defender su fe con apacibilidad mediante sesiones de práctica en familia, enseñándoles a hablar de manera interesante y fortaleciendo su fe a través del estudio de la información en jw.org. Estas son las ideas para los comentarios de nuestra revista La Atalaya. Espero que te sean de mucha ayuda y nos vemos en una próxima ocasión.